Lo siguiente que vamos a platicar, a exponer, es un tema difícil, pues difícil de expresar, de exponer. Y eso es una teoría personal realmente. No hay una manera certera de comprobarlo, pero es algo que está debajo del agua, que sucede y que pocos saben que existe. Es algo muy interesante. Miren, vamos a hablar la muerte en los hospitales que actualmente la pandemia está trayendo. Pues es algo alarmante. Está muriendo mucha gente, pero a mí me sorprende, en lo personal, que muere más gente adentro de los hospitales que afuera. Y ya son muchas las historias que se escuchan por todos lados que confirman una especie de mecánica que nos hace sospechar muchas cosas y nos hace recordar otras. Miren, yo sé que desde el punto de vista de un médico y de otras personas, personal que trabaja en un hospital, que quizá no se dé cuenta qué es lo que pasa en donde trabaja, porque se limita a cumplir sus labores, ya sea de limpieza, administrativo, un enfermero, un médico. Quizá ni siquiera ellos se den cuenta de lo que está sucediendo adentro de un hospital. Dentro de un hospital suceden muchas cosas y hay muchos secretos. Uno de los sectores que tienen más secretos es el sector médico. El sector médico tiene cualquier cantidad de secretos que no nos imaginamos. Un médico puede hacer muchas cosas sin que nos demos cuenta. Y sé que esta teoría que voy a exponer va a sonar descabellada y muchos me van a tildar de estúpido, de irresponsable. Pero esto existe, esto definitivamente existe. Esto es innegable. Pero vamos acomodando las cosas. Bien, la muerte en los hospitales actualmente, pues es alarmante. Decíamos que hay más garantías de sobrevivir a la infección por COVID, quizá afuera de un hospital que adentro. Y se están escuchando muchísimas historias en las cuales llegan personas a un hospital por otras razones que no son la infección por COVID-19. Y aparecen muertos dentro del hospital y salen hechos cadáver, salen muertos del hospital, aun cuando hayan entrado por otra cosa, cualquier padecimiento. Y adentro, en un instante, en un día, en media hora, pierden la vida. Y llegaron por un cuadro de infección, por otra cosa, por una caída, por una torcedura, y salen muertos y les ponen ahí COVID-19. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? Algo pasa, algo está sucediendo en los hospitales, porque esto ya es una realidad. ¿Qué sucede dentro de los hospitales? ¿Qué pasa? ¿Qué les inyectan? ¿Qué les administran? ¿Qué les suministran? Por supuesto, hay que reconocer que mucha gente ha salido avante del hospital, como si nada. Sale, se recupera, o entra al hospital y sale recuperado. Esto sí es una realidad también. Pero yo me acordaba del libro de Rebecca Brown, y no soy asiduo de Rebecca Brown, para nada. Pero he leído sus libros y los libros de Rebecca Brown me causan una extrañeza. Son buenos los libros de Rebecca Brown porque lo mantienen a uno en el hilo de la lectura. Desde ese punto son buenos. Pero realmente lo que dice, en parte, a mí se me hacen disparates.
no me atrevería a recomendar un libro de Rebecca Brown cualquiera. Pues en un tema tan delicado como los que toca. No, pues hay otras obras más interesantes y serias que los de Rebecca Brown. Pero no quiere decir que lo que dice Rebecca Brown, todo lo que diga, sea necesariamente falso. Dice cosas que son ciertas. En aquel libro, que por ahí anda en mis libros, Él vino a libertad a los cautivos, revela que esto no es una revelación, ya se venía escuchando por otras fuentes, de redes de satanistas, personas que creen en estas cuestiones del satanismo, dentro de los hospitales, y que utilizan, ¿no?, su posición médica, pues ya sea para robar fetos, por ejemplo, ya sea para robar órganos, para traficar con ellos, ya sea para robar incluso recién nacidos, y otras cuestiones. Entonces, pensaba yo que si en México tenemos efectivamente algo parecido, yo creo que en todo el mundo lo hay, es innegable, personas que tienen este tipo de creencias oscuras y que utilizan esas posiciones en las cuales están para ejercer sus creencias y practicar rituales oscuros, rituales tenebrosos, siniestros, dentro de los hospitales. Y entonces mi mente me llevaba otra vez al libro de Brown, de Rebecca Brown, y dije, bueno, finalmente esa red de médicos, abogados, jueces, policías, administrativos, enfermeros, que ella dice que existen dentro de los hospitales en Estados Unidos y que aprovechan toda esta maraña y ciertas posiciones políticas, posiciones médicas, para hacer de las suyas, para desde robar un cuerpo y luego posteriormente hacer ciertos rituales o no sé qué con ellos, hasta asesinar personas dentro de los hospitales, administrándoles lo que usted quiera. Finalmente, un acta médica, o un médico va a decir murió de esto, y el usuario final, el familiar de esa persona, pues es poco probable que tenga cómo comprobar que lo que dijo el médico es la realidad. Y entonces yo pensaba, si esto no está sucediendo en México a gran escala, redes de satanismo dentro de los hospitales son muy discretos, ellos son sumamente discretos, nadie se da cuenta que tienen esas creencias, esas prácticas. No son muchachillos que andan en negro y con símbolos. Esos son faramayas, realmente, esos son tonteras. Son aficionaduchos de quinta, realmente. Esos no son satanistas, son muchachos que tienen problemas emocionales. Pues quieren llevar la contraria. Son bobos, realmente. Pero no, los verdaderos y los que sí tienen una influencia en la sociedad, no nos damos cuenta. Y lo dice Brown en su libro. Él vino a dar libertad a los cautivos, sí se llama. Si usted lo quiere leer, está bien. Yo solamente digo, no hay que creerle todo. Pero de algo de lo que habla allí, sí hay algo cierto, sí hay algo que sí sucede. A nivel salud, a nivel iglesias, a nivel empresas. Sí existe realmente. Existen médicos que creen en este tipo de religiones satánicas y sí lo hay. Definitivamente esto es una realidad, esto no es... Pero no es una fantasía, sí existe. Pero realmente podemos especular de que muchas de esas muertes sospechosas que les ponen COVID y que eran personas que podían haberse salvado, quizá, con un tratamiento adecuado,
yo no digo que no sea el tratamiento adecuado, sino que estén ofreciendo rituales, sacrificios a sus dioses paganos, quién sabe, y no nos estamos dando cuenta, porque los testimonios de personas que dicen haber ingresado a su familiar, ya sea por otra cuestión que no tiene nada que ver con la pandemia, alguna torcedura de pie o alguna emergencia de la vesícula, alguna otra situación, y en media hora se los entregan como un cadáver, hecho cadáver, se los entregan muertos. O sea, no, ya empieza a ser algo más que un rumor eso, que simples historias, pasa aquí, pasa allá y está pasando en todos lados del país. ¿Qué sucede adentro de los hospitales? Que no podemos entrar a ver a esas personas, como se entraba en otras situaciones más restringidas, pero entraba la gente a ver a su familiar y se daba cuenta, y el familiar le reportaba qué era lo que veía y qué era lo que le dieron dentro del hospital, y el familiar estaba en vigilancia, pero ahora no. Ahora, con todo esto de la pandemia, está restringido el acceso a los hospitales y no podemos entrar para ver qué es lo que están haciendo ahí los médicos. La gente tiene miedo de ir al hospital, no quiere ir al hospital, porque tiene miedo de morir allí dentro. Cuando afuera, mucha gente está saliendo adelante, con médicos particulares, médicos que tienen su consultorio particular, y la gente va, los consulta, le dan un tratamiento, y en 2, 3 semanas, un mes, la gente ya está más o menos recuperada de esto de la pandemia. Pero si da la casualidad que los ingresan al hospital y se mueren adentro. ¿No se supone que allí hay más aparatos, más medicamentos, más médicos, más protocolos, más conocimiento sobre todo esto? Sin embargo, hay mucha gente que está muriendo y que yo sospecho que no tenía por qué morir. Por supuesto que se entienden los cuadros o las personas que están en alto riesgo, que ya nos explicaron de sobra quiénes son. Bueno, se entiende, por supuesto que va a seguir muriendo gente, desgraciadamente, y es natural, pero yo me refiero a un porcentaje, si ustedes quieren, pequeño o lo que sea, que se nos hace difícil entender cómo es que murió esa persona. Por supuesto que esto de la infección se puede llevar a cualquiera, pues ya sabemos, claro, también no estamos yendo al extremo, estamos especulando sobre una pequeña parte de esa estadística. ¿Habrá entonces una red? Yo creo que sí la hay, de médicos coludidos con enfermeros, con administrativos, con jueces, policías, como lo describe Brown en su libro, que están ofreciendo sacrificios humanos dentro de los hospitales a sus dioses paganos, a Satanás, a quien no sé qué tanto crean esta gente, Baphomet, ¿no? Podría ser, cabría la posibilidad que estamos ante la oportunidad de estos grupos de hacer de las suyas y de ofrecer a sus dioses paganos almas, o como ellos lo conciban, cuerpos de personas, y sacrificarlo a sus dioses paganos. La oportunidad perfecta, y no sería extraño. Así se comportan muchos grupos de satanismo en México y en el mundo. Por supuesto, sé que muchos me van a tildar de loco, de conspiranoico, bueno, yo sé que a lo mejor un médico que ve esto y que trabaja en un hospital o un enfermo se le va a hacer una tontería, pero realmente yo lo que les puedo decir es que hay cosas que no se saben. Los verdaderos satanistas son muy discretos, ellos tienen códigos de secrecía, saben cómo tienen que actuar, saben que tienen que fingir que son como cualquier otro, no los van a ver de negro, y esos son fantasías de muchachos no, realmente el satanista de alto nivel, de alto grado, actúa de una manera diferente.
discreto, con astucia, tiene conexiones con policías, con jueces, con todo tipo de personas. Es escalofriante esto. Es realmente un tema muy difícil y les dejo esto, hasta aquí le dejamos. ¿Ustedes qué piensan? Es muy grave lo que estoy planteando, pero es una idea solamente especulativa mía, pero tiene ciertas bases. Lo que puede estar ocurriendo en los hospitales en México puede ser muy grave, más grave de lo que pensamos. Quizá no sea solamente una pandemia, quizá estamos ante algo más, mundialmente hablando, en los cuales el nuevo orden mundial, la cúspide del anticristo, haya movido sus redes a nivel mundial de médicos, de enfermeros, de jueces, de policías. Ellos tienen una maraña de gente metida en todas esas cosas, que incluyen también los médicos también. Por supuesto que no se salvan. Ellos también tienen una fe, unos buenos, otros malos, y otros quizá no les interese nada, pero el hecho de que no les interese no quiere decir que a otros o otros no estén metidos en esas cosas y que no se den cuenta que el compañero, que la compañera está metido en cosas de estas. ¿Quién sabe? Pero en los hospitales, al menos en México, algo raro está sucediendo. Algo extraño está sucediendo. Esto de la Organización Mundial de la Salud, los protocolos que tiene, la verdad yo no les creo mucho. Yo le digo la Organización Mundial contra la Salud. Y en México se está llevando el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Realmente pues están coludidos con el nuevo orden mundial, con la ONU, y pues van al entronamiento del anticristo finalmente, pues lo sabemos bien. Pero bueno, pues ahí está, a ver qué piensa usted. Es un tema muy delicado, hasta aquí le dejamos. Y bueno, pues que estén ustedes muy bien y suscríbase a este canal, díganos qué piensan. Ahí déjenos sus comentarios a ver qué podemos platicar o sugiéranos un tema. Está muy rudo esto, está muy grueso. A mí me da escalofrío pensar en estas cosas, pero sucede, créanme que sucede. En México y en el mundo. Estamos ante algo demasiado grave. Cuidémonos, Dios les bendiga, un abrazote. Hasta luego.